favor, cámaras encendidas. Ahí tenemos a nuestro director de las clases. Él va a estar más pendiente de ello, de las cámaras. Creo que solo hay una o dos personas que no pueden encender las cámaras por cuestiones laborales o bueno, qué sé yo. Pero de resto todos deben estar con sus cámaras encendidas. Es parte de los requisitos. Y empezamos. Pastora Luz Dari, qué pena. Hoy Mateo está desde mi celular, estamos los dos en la casa. Es que lo que pasó fue que se le perdió el celular y pues hoy nos conectamos los dos, ¿vale? Bueno, entonces acá vamos a empezar al listado. Igual me van respondiendo, yo voy colocando acá el chulito. Alexander Almarales. Alexander Almarales no alcanzó a llegar. Amén. Aquí estoy. Amén. Aquí estoy, sí. Muy bien. Eso me gusta. Flor Calle. Sí, amén, amén. Amén. Eric. Eric también está, ¿cierto? Aris Delgado. Aris no ha llegado. César Beltrán. César Beltrán no alcanzó a estar en ninguna clase. Bueno, Danielito Bautista sí está. Joseph también está. Sí, señora, profe, presente. Gracias, amor. Doris Durán. Deimer Yepes. Amén, mi pastora. Nini Galván. Presente, pastora. Eliasir Ramos. Eliasir, no te veo. Jesús Barreto. Jesús Barreto, no te veo. Kelly Montiel. Lorena Díaz. No ha llegado. Presente. Ay, sí. Esa hija es más cumplida que la maestra, Dios mío. Gloria a Dios. Santiago. Santiago Sánchez. Mateo Galván. Ya te vi. Nidia Ríos. Nidia, ¿se alcanzó a llegar? Sonia Espitia. Don William Tobar, pues tampoco no alcanzó a estar. Catherine Díaz. Presente. Presente. Y Pilar Castillo. Sí te veo. Presente. Sí te veo. ¿Quién más llegaría? Que no estuviese. Bueno. ¿Cuánto es que dura la clase? Quiero Dani, ¿cuánto es que dura preguntar. la clase? Bueno. Todos con cámaras encendidas, ya los dejo, digamos, en esa área con nuestro director, nuestro hermanito Diego. Él va a estar al pendiente de quiénes están con la cámara encendida y quiénes no. Por favor, nueva respuesta es, ¿van a estar en el siguiente módulo de el discipulado? En la próxima unidad, que es la justificación. Que se pues. Alexander Almarales, Flor y Eric, ¿van a estar en la siguiente unidad? Respóndame, por favor. ¿No me escucharon? Alexander, Flor y Eric van a estar en el siguiente módulo del discipulado. Daniel, Joseph,
y Mateo van a estar en el siguiente módulo del discipulado? Sí, señora, los tres. Bueno, Sí, señora. listo. Listo. Doris no ha llegado. Deimer y Nini van a estar en el segundo módulo. Sí, señora. Eliasir Ramos no ha llegado. Jesús Barreto no ha llegado. Kelly Montiel. Lorenita, ¿vas a estar en el segundo módulo? Por supuesto que sí, madre. Gracias. Santiago, ¿por qué no se habrá conectado y se le olvidó proclamar? Ah, Nidia Ríos alcanzó a llegar. no, no pones. Que no. Tía William Tobar. Catherine y Pilar, ¿vas a estar en el segundo módulo? Sí. Sí, señora. Bueno, listo. Listo. Empecemos. Démosle gracias al Señor. Para que no se nos pase el tiempo tan rápido, porque vea, ya se nos pasaron. Matías. Mira. Padre, te damos muchas gracias. Entonces, cámaras encendidas, micrófonos cerrados. Cámaras encendidas, micrófonos cerrados. Únase conmigo en la oración en este momento, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias por este buen tiempo, Señor. Colocamos una vez más nuestra vida delante de tu presencia y te damos muchas gracias porque en este momento, Señor, en la mejor disposición, queremos recibir la palabra, queremos recibir la enseñanza que tienes para nosotros en esta unidad, Señor, donde hemos podido comprender que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, que las cosas viejas han pasado, que todas de aquí en adelante son hechas nuevas, Señor. Estamos escribiendo una nueva historia con este nuevo nacimiento y por ello te damos muchísimas gracias, Padre, que nuestro entendimiento se abra, que nuestro espíritu esté atento a lo que quieres enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Sí. Y aquí también. Quiero hacerles un breve repaso. Y quiero que tengan presente que en el quiz de evaluación va a estar el texto de 2 de Corintios 5:17. Deben haberlo memorizado totalmente. Ya a este día de hoy estar memorizado el texto 2 de Corintios 5:17. Es nuestro texto base. Quiero hacer un repaso, así abuelo, rápido. Y es que, ¿cómo es que entró la muerte a la humanidad por causa de la transgresión o la alta traición de Adán, a quien se le había asignado el gobierno total del universo que Dios había creado, y él se deja seducir, comete alta traición y entrega ese dominio, entrega esa autoridad que se le había entregado, se la entrega a Satanás. Por causa de ello, dice, entró la muerte, entró el pecado y por consecuencia la muerte. Entonces, breve repaso. Hablamos también de 3 tipos de muerte, pero también de que por causa de un hombre entró el pecado y la muerte a la humanidad, y que también por causa de un hombre entró la restitución. Hablamos de que muerte quiere decir separación. Entonces, la primera muerte fue la separación de Dios. Hablamos que el Padre venía, el Señor
pasaba tiempo con el hombre en el jardín del Edén, enseñándole todas las cosas, compartiendo con él, caminando con él. Hablamos de que Dios creó al ser humano para tener comunión con él, para compartir. Hablamos de la naturaleza del hombre, hablamos de los tipos de muerte, que es la muerte espiritual primero, no se les olvide eso, la muerte espiritual. Primero, ¿qué quiere decir? Que es la separación del hombre con Dios, con su creador, y por consiguiente vino la muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo, donde mora. Y tercero, la muerte eterna, o la segunda muerte, que es después de que uno muere, estar eternamente separado de Dios. Entonces, la muerte eterna, estar lejos, estar en el lugar de tormento por causa de la incredulidad. Hablamos también de los poderes que hay hoy en día, que es, todo se mueve, todo es, primero es en el reino espiritual. Dios es espíritu y nos ha dado de su naturaleza, que es su espíritu. Satanás es espíritu y su naturaleza es la muerte, el pecado. Y el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Dios es espíritu y su naturaleza es vida. Satanás es espíritu y su naturaleza es muerte. Y el hombre es un espíritu que tiene que tomar la decisión por la vida o por la muerte. El hombre tiene el poder de decidir. Hablamos del árbol de la vida que une a Dios con el hombre, y hablamos del árbol del bien y del mal que unió al hombre con Satanás por su decisión. Bueno, bueno, ¿a dónde vamos? Dice, hablamos de la naturaleza de Satanás y de la muerte espiritual, donde leímos el texto de Ezequiel 28, del 18 al 19, y Isaías 14, del 11 al 17, donde describe quién era Satanás y lo que es ahora y también lo que será en un futuro. Ahora vamos a ver hoy de que a raíz de todo esa circunstancia, todo ese problema del pecado, el ser humano tiene la decisión de arreglar el problema y de una manera legal. ¿Cómo? Decidiendo, o sea, tomando una decisión. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio poder de ser hechos hijos. O sea, el hombre decide si quiere ser hijo de Dios o si quiere seguir siendo hijo de Satanás. Es el hombre, es el ser humano el que toma esa decisión. Cuando el hombre toma la decisión por Cristo, dice, es un acto legal para que entonces la vida de Dios venga a llenar su vida o a operar en su vida y quitar a sí mismo el poder del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el problema del pecado tiene que ser arreglado sobre bases legales, de modo que Dios pueda tener el perfecto derecho de impartir al hombre su propia naturaleza. Mientras el ser humano no tome la decisión por Cristo, Dios con todo el poder del universo no puede venir
a entrar en la vida del hombre y obligarlo o sacarlo de allá del pecado y de la muerte y trasladarlo a la vida. Tiene que ser con el derecho legal, o sea, con la decisión del ser humano. Por eso, el que no quiere, pues no quiere. O sea, el que dice, no, yo estoy bien así, es que yo no hago nada malo, es que yo no sé qué, pero igual está separado de Dios y es un pecador. Y mientras no se rinda y mientras no acepte que necesita a un Salvador y que necesita a Jesucristo, Dios no puede hacer nada por él. Por lo tanto, cuando la persona decide recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador, dice, Dios viene a impartir de su naturaleza, de su espíritu, al espíritu del hombre. Y lo hace ¿qué? Una nueva criatura, una nueva criatura. El pecado y la naturaleza pecaminosa deben ser expulsados por la entrada de la naturaleza divina. O sea, automáticamente, cuando el ser humano acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, se expulsa la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado, de muerte, de maldad, se expulsa y entra la vida de Dios. Entonces, ahí vamos a entrar en nuestro tema clave, que nuestro tema se llama la nueva creación en Cristo. Todo lo que hemos hablado va a un final, y es que a que entendamos que somos una nueva creación en Cristo. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre debe estar en perfecta comunión con Dios. Debe estar en perfecta armonía con el Padre. Pero ¿qué ha sucedido? Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Tome eso. Mastique esa partecita. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. ¿Se ha hecho qué? Separación, división, muerte. ¿Qué es separación? Entre nosotros y nuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace que los oídos del Señor no escuchen el clamor. Por eso, no valen rezos, penitencias, cosas, qué sé yo, que se han hecho, porque si se sigue en una vida de pecado y de transgresión, alejados de la naturaleza divina, sumergidos en la naturaleza de pecado. Por eso es muy clara la palabra. Nuestras iniquidades, la desobediencia, las transgresiones, la maldad, la malicia, todas esas cosas hacen que un abismo entre el Padre y nosotros. Por causa del pecado, la comunión entre Dios y el hombre se quebrantó y se quebranta por causa del pecado. Es decir, por causa de la naturaleza de Satanás. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Muerte, desobediencia, maldad. Lo leímos en Ezequiel 28, 18, del 18 y del 19. Dice que contrataciones perversas,
Toda esa es la naturaleza de Satanás. Todo lo que usted vea de maldad, ahí está la naturaleza de maldad. Por eso nosotros siempre debemos revisar, y como decía el salmista David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en él caminos de perversidad, guíame y guíame por el camino eterno. Porque del corazón salen los malos deseos, salen los homicidios, salen las maldades, los homicidios, las transgresiones, las palabras soeces del corazón salen. En el espíritu del hombre, toda relación de amistad y compañerismo se rompió por causa de ese pecado, la desobediencia, la transgresión. Efesios 2, 1 al 3 dice: mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Ahí está. Pero el 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vuelvo y les reitero. Mientras una persona no tome conciencia de que es un pecador y que necesita arrepentirse y que necesita a un Salvador y rendirle su vida al Señor Jesucristo, entonces el Señor no puede hacer nada. Pero cuando una persona reconoce, dice, Él viene y le da vida y lo saca del cuerpo de pecado y de muerte y lo introduce en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la vida. El nuevo nacimiento se da en el espíritu humano. Tenga eso bien presente. El nuevo nacimiento se da en el espíritu humano. Entonces, cuando una persona dice, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, esa persona puede que en ese momento no sienta nada. De hecho, yo cuando hice esa oración, yo no sentí nada. En mi físico, o sea, en mi humanidad sí, yo no sentí nada. Pero luego, al otro día, lo que había sido un vicio predominante en mí desapareció. Muchas cosas comenzaron a cambiar porque yo decidí rendirle mi vida a Cristo. Y sé que cada uno de ustedes ha experimentado algo una vez que rindió su vida a Jesús, porque ese nuevo nacimiento se gestó y se hizo en su espíritu, no en su carne. Su carne sigue siendo igual, el color de su pelo sigue siendo igual, el color de sus ojos sigue siendo igual, sus expresiones siguen siendo iguales, pero algo pasó en su espíritu, lo cual dejó de estar en la muerte para empezar a estar en la vida. Eso significa que Dios impartió de su naturaleza cuando nosotros estábamos en muerte, en delitos, en pecado. Estábamos, dice, como hombres caídos. Entonces, cuando el hombre caído acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la vida de Dios vino a operar en su vida. Entonces, sucede que una persona, por ejemplo, que muy maldiciente, a toda hora estaba diciendo malas palabras,
pero en el momento que se arrepiente de su maldad, recibe a Jesucristo, ya comienza a sentir vergüenza, comienza a sentir algo dentro que ya como que le estorba, le molesta hablar cosas sucias, inmundas. Ahora, queremos ver acá una definición de lo que es nacer de nuevo. Primero miremos lo que no es nacer de nuevo. No es un cambio de religión. No es que yo antes me sabía rezar todos los rezos, y entonces ahora me cambié de religión y no rezo sino que oro. No, no es un cambio de religión. No cambiamos de religión. Empezamos una relación con nuestro Padre. Entramos en una relación con nuestro Padre. El abismo que había entre él y yo se quitó. Ahora hay un paso directo que es a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es un cambio de mentalidad. Yo antes tenía la mentalidad de postrarme delante y me ponía la cruz encima, casi que al revés todo el tiempo, y entonces ahora cambié la mentalidad y no, pues pienso en otras cosas. No es un cambio de mentalidad. No es el bautismo en agua, aunque de eso vamos a hablar más adelante, pero no es. Nacer de nuevo no es bautismo en agua, aunque tiene mucho que simboliza. No es ni la primera comunión, no es ni la confirmación, no es estudio teológico ni conocimiento teológico, no es. Escriba esto y memorice esto en su espíritu. El nacer de nuevo es un cambio de naturaleza. Nacer de nuevo es un cambio de naturaleza. Es recibir la vida Zoe de Dios en su vida. Eso es nacer de nuevo. Eso le va a salir en el examen, ¿no? Nacer de nuevo es que Dios puede darnos nuevamente su naturaleza solamente sobre la base de la justicia. Porque Jesucristo nos ha hecho justos delante del Padre a través de sus preciosas sangre. Nos ha limpiado y nos ha justificado. Ha quitado la transgresión y la maldad. Todo aquello por lo cual el enemigo tenía derecho legal para acusarnos, para señalarnos, fue quitado por el sacrificio de Jesucristo, por la fe de nosotros en él. Entonces, ahora tenemos su misma naturaleza. Somos sus primicias. Nada inferior. Dice que él nos ha hecho, en el Salmo 8, dice que él nos ha hecho un poco menor que los ángeles. A ver si está ahí. Si es ahí. Sí, Salmo 8, versículo 5.
O versículo 4 y 5. Dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, como nos ha dado de su naturaleza, no somos una categoría inferior. Gracias. Sino que nos ha llevado al mismo estatus o nivel de hijos con privilegios, con derechos legales, pero también con responsabilidades. La parte del hombre que tenía que ser recreada fue su espíritu, y es la que tiene que ser recreada. O sea, de ahí que por eso nosotros tenemos el ministerio, toda persona que acepta a Jesucristo y recibe la vida Zoe de Dios, tiene la responsabilidad de compartir con otros esas buenas nuevas de salvación. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos este discipulado, porque nos da las armas, los argumentos, nos da la posición para ser portadores y embajadores del reino del cielo. Porque mire, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias. O lo primero. Primicias es lo primero. Entonces, hay una maravillosa y grande responsabilidad con esta naturaleza divina que ahora tenemos en nosotros, que nos hace ser diferentes cada día. Eso es lo que hace que nosotros seamos diferentes. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la naturaleza vieja que tenían, con maldicencia, con malicia, con de todo eso, no. Sino que todo eso va a ir, ¿qué? Pasado. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas nuevas? Todos los días, porque usted todos los días un versículo bíblico va alimentando su espíritu, va fortaleciéndolo. La oración, así usted no sepa orar elocuentemente, pero orar es acercarse a su papá, a su padre, que ahora es quien lo hizo renacer de nuevo, y poderle decir, tengo falencia en esta área, estoy luchando con esto o con aquello, papá, por favor, ayúdame. Ahí ya oró y ahí ya está fortaleciéndose en su espíritu. Dice, porque tú eres primicia de sus criaturas. Efesios 2:10. Ahí mismo donde estábamos, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para andar haciendo cosas buenas. No fuimos creados para hacer lo malo. No fuimos creados para ser transgresores, para ser maldadosos, para ser los que se burlan de otros, los que hacen. No, Señor, para eso no fuimos creados. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano.
Y San Juan 1, 12 y 13 dice, San Juan dice que más a todos los que le recibieron, San Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esta nueva creación, esta nueva, como dice en Efesios 2:10, hechura suya, creación en Cristo, dice, es hecha por el Espíritu Santo, es una creación planeada y ejecutada por Dios, no de voluntad de hombre, porque la primera creación, digamos que fue la de papá y mamá, terrenales acá, pero la nueva creación en Cristo es ejecutada por el Espíritu Santo, planeada por el Padre. Esa nueva creación es toda de Dios. Quiero leerles esto. El hombre es realmente un hijo de Dios. Esto constituye la primera fase de la perfecta redención. El hombre debe hacerse verdadero hijo de Dios, tan verdadero como lo fue Jesús durante su vida terrenal. Pero esto solo puede ocurrir mediante el renacimiento de su espíritu. Una nueva creación real de la que habla Jesús en San Juan 3, del versículo 3 al 8. San Juan 3, versículo 3 al 8. Está hablando Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tan pronto como el hombre es recreado, el Padre inicia el sublime proceso de la renovación de su mente. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis. O sea, tiene que ver con tu voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que renovación, renovar. ¿Qué es renovar? Es hacer algo nuevo. Yo renuevo mi ropero cuando quito todo lo viejito, lo que ya lleva mucho tiempo, y renuevo con cosas nuevas, con ropa nueva. Eso es renovar. Por la nueva creación, los cristianos poseemos un espíritu superior en relación con el mundo, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. En el Evangelio de San Juan,
el Señor Jesús les explicó a los apóstoles y a sus discípulos que aquel que quisiera dice que él vendría y haría morada con él. Y el Padre, ¿dónde está? Bueno, en el capítulo 14. Dice que Él viene a morar con nosotros. Versículo 23 dice, respondiendo Jesús se le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, poseemos un espíritu superior en relación con el mundo. Por el nuevo nacimiento, Dios impartió en nosotros su naturaleza. Por tanto, tenemos la naturaleza divina. Naturaleza divina. Ahora, cuando usted se mira en el espejo, ya no, como antes de ser una nueva criatura, se veía mal, se veía, qué sé yo, con sobrepeso, con arrugas, bueno, qué sé yo, cómo se estaba viendo. Ahora cuando se mira en el espejo, se ve por la naturaleza divina, usted es agradable para Dios, es agradable, es amado y es amada por el Dios de los cielos, y eso es lo único que tiene que interesarle. Ser amado y amada por Él. Saber que tiene su naturaleza, que usted es esa criatura hecha, esa nueva criatura hecha por Él y para Él. Dios impartió en nosotros su naturaleza. Tenemos la naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado, segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos su naturaleza. Tenemos un espíritu superior. Somos 10 veces más inteligentes. Dígase eso. Diga, cuando mire al espejo a la persona que ves ahí, dile, tienes el espíritu de Dios, eres 10 veces mejor, tienes esto, aquello, conforme lo que diga la palabra. Usted tiene una responsabilidad muy grande, es busque qué dice la Biblia de ti y dígaselo a la persona que ve en el espejo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este cuerpito que usted debe honrar y debe valorar es la casa donde mora la presencia del Dios Altísimo. Estos ojitos, cuando miran a una persona, están viéndolo a través de los ojos de Cristo. Estas manos, esta boca, cuando le habla a alguien, le habla el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Usted, este cuerpo es el templo, es la casa, es la morada del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces ya no podemos hacer
lo que queramos con este cuerpito, porque ya no nos pertenece. Es de Dios y debe servir para su plan y su propósito. ¿Sí ven? Entonces, y otra cosa que yo aprendí hace mucho tiempo es que el cuerpo siempre pide y exige. Pero yo, perdón, yo que soy el espíritu y que soy el rey, que soy el que manda, tengo que aprender a tener en sujeción este cuerpo, porque no voy a concederle todo lo que le pida, todo lo que me pida, porque siempre el cuerpo va a querer todo lo que es contrario al espíritu. Al cuerpo no le gusta orar, no le gusta arrodillarse, no le gusta adorar, no le gusta alabar, no le gusta. En cambio, sí le gusta todo lo que sean malos hábitos, sí le gusta todo lo que tenga que ver con las obras de la carne, que están allí en Gálatas 5:16 en adelante, obras de la carne. Allí está el chisme, la glotonería, las borracheras, las brujerías, las agorerías, las hechicerías. Todo eso le gusta a la carnita, al cuerpito. Pero el espíritu le gusta lo que es del espíritu. Entonces, por la naturaleza divina que tenemos, entendemos que ya este cuerpo no le pertenece a la vieja naturaleza, sino a la nueva naturaleza, a esa naturaleza creada en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, y ahí vamos con este nuevo título que se llama Tenemos la naturaleza divina. San Juan 15:19. San Juan 15:19 dice, yo os elegí del mundo. San Juan, ¿quién es, doctora? San Juan 15:19. San Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La palabra elegir en el griego es ekha, y K de kikiriki, de kilo, que significa sacar. Entonces, Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13-14. Colosenses 1:13-14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Me gusta. Vea. Cuando el ser humano, cuando el hombre reconoce que está muerto en sus delitos y pecados y le rinde su vida y acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, inmediatamente, dice la Biblia, el Señor Jesucristo lo saca, lo traslada de ese cuerpo de pecado y de muerte y lo introduce en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso se nos ha enseñado
en las predicaciones, en la enseñanza, somos el cuerpo de Cristo. Cada partecita de cada uno de nosotros es una partecita del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a ser, o sea, es inmenso, inmenso, inmenso. Por eso cada día que se va añadiendo uno más, va formando, y ese cuerpo va a ser la novia, o es la novia. No sé, yo a veces cierro mis ojos y veo como de aquí al cielo, así un cuerpo de vestido y ataviado con vestiduras blancas, resplandecientes, que se va a encontrar con su novio amado. Es algo maravilloso. Entonces, Él nos sacó del cuerpo de pecado, de muerte, de transgresión, dice, y nos trasladó a su reino, nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Aleluya. Segunda de Pedro 1:4. La naturaleza divina está operando en nosotros. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Subraye eso en su Biblia, la naturaleza divina. Llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, otra vez, el ser humano es el que tiene la decisión. Cuando está enfrentando una tentación, no se quede ahí pensando, no, pues es que como ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, entonces yo resisto la tentación y yo soy, no, dice, huya, huyendo, salga corriendo, huya de la tentación que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque la carne es el aliado más grande que tiene Satanás en contra de nosotros mismos. Entonces, si hay tentación, huya de la tentación. Huya. Salga corriendo. No se quede ahí a experimentar que, a ver si no, pues, más que vencedor. Sí, usted es más que vencedor, pero hay cosas en las que si Dios le habla de huir de la corrupción, salga corriendo de ahí, de la tentación. Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esta es una de las grandes revelaciones que Dios nos ha dado acerca de nuestra realidad en Cristo. Somos portadores de la naturaleza de Dios. No somos hijos solamente por adopción. Él nos engendró, nos impartió su vida y su naturaleza. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Porque ahora tengo su vida, tengo su naturaleza y Él me engendró, me has hecho renacer, me ha hecho ser una nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si ahora estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, no tengo pasado. Soy nuevecito, soy un bebé espiritual que estoy aprendiendo, que estoy alimentándome con la leche espiritual no adulterada para que por ella pueda crecer para vida eterna. ¿Dónde están? 2:24. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Gálatas 4,
6 a 7. Veamos este último y dejamos ahí para nuestra próxima clase. Y recuerden que en la próxima clase vamos a tener un quiz de evaluación de qué aprendimos, y si pasamos ese quiz podemos ingresar al nuevo nivel que se llama la justificación. Si no pasamos nuestro quiz, nos toca volver a estudiar la nueva creación en Cristo, tal vez con otro maestro. Gloria a Dios. Ay, perdón. Gálatas 4, 6 al 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Medite en esa palabra, por favor, antes de que se acueste a dormir en esta noche. Medite en esa palabra. Así que ya no eres esclavo. No eres esclavo. De ninguna circunstancia eres esclavo. Ahora eres hijo del Dios Altísimo. Como hijo tienes, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Eres heredero de su bendición. Damos gracias a nuestro Dios por darnos este privilegio en esta noche. Y por favor, repase si ha tomado apuntes. Hay hartos textos bíblicos para repasar, ojalá leerlos en otras versiones, retomar de allí las riquezas, exprimir toda esa sabiduría que tiene cada texto bíblico, de acuerdo a lo que nos enseña el Espíritu Santo. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este privilegio, y te doy gracias por esta tu iglesia, tu novia, estos que has escogido y que has redimido, que has sacado, Señor, del cuerpo de pecado y de muerte, los has introducido en tu cuerpo, mi Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por la revelación que estás impartiendo a su espíritu, Señor, porque hoy más que nunca nos afirmamos, nos afianzamos en nuestra nueva naturaleza, la naturaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, este cuerpo funciona perfectamente en el poderoso nombre de Jesucristo, porque este cuerpo porta la vida de Dios, la vida soy de Dios. Por lo tanto, ninguna enfermedad, ningún virus, ningún dolor, ningún desarreglo tiene poder ni tiene autoridad. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, es vivificado por el poder del Espíritu Santo y el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Dios te los bendiga muchísimo, y dentro de 8 días nos vemos.